Adán y Eva. La historia desde un punto de vista diferente. Una preciosa y antigua leyenda que casi todo el mundo ha escuchado es la historia de Adán y Eva. Es una de mis historias preferidas porque explica de un modo simbólico lo que yo intentaré explicar con palabras. La historia de Adán y Eva está basada en la verdad absoluta, aunque nunca la entendí de niño. Es una de las más grandes enseñanzas, pero creo que la mayoría de la gente la comprende mal. Ahora te explicaré esta historia desde un punto de vista diferente, quizá desde el mismo punto de vista de quien la creó. La historia tiene que ver contigo y conmigo. Trata de nosotros, trata de toda la humanidad, porque, como bien sabes, la humanidad no es más que un ser vivo, hombre, mujer. Solo somos uno. En esta historia nos llamamos Adán y Eva y somos los seres humanos originales. La historia comienza cuando éramos inocentes, antes de haber cerrado nuestros ojos espirituales, lo que significa miles de años atrás. Vivíamos en el paraíso, en el jardín del Edén, que era el cielo en la tierra. El cielo existe cuando nuestros ojos espirituales están abiertos. Es un lugar lleno de paz, dicha, de libertad y amor eterno. Para nosotros, Adán y Eva, todo estaba relacionado con el amor. Nos amábamos y nos respetábamos mutuamente y vivíamos en perfecta armonía con toda la creación. Nuestra relación con Dios, nuestro Creador, era una comunión perfecta de amor, y esto significa que nos comunicábamos con Dios todo el tiempo y Dios se comunicaba con nosotros. Tenerle miedo a Dios, el mismo que nos creó, era algo inconcebible. Nuestro Creador era un Dios de amor y de justicia, y depositábamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Dios nos brindó la libertad completa y nosotros utilizábamos nuestro libre albedrío para amar a toda la creación y disfrutar de ella. La vida era bella en el paraíso. Los seres humanos originales lo veíamos todo a través de los ojos de la verdad, tal y como es, y lo amábamos. Así es como solíamos ser y no nos costaba el menor esfuerzo. Pues bien, la leyenda dice que en medio del paraíso había dos árboles. Uno era el árbol de la vida, que daba vida a todo lo que existía, y el otro era el árbol del conocimiento. Este era el árbol precioso, con un fruto muy jugoso. Resultaba muy tentador. Y Dios nos dijo: no se acerquen al árbol del conocimiento. Si comen su fruto, podrán morir. Ningún problema, por supuesto, pero por naturaleza nos encanta explorar e indudablemente fuimos a visitar el árbol. Si recuerdas la historia, ya puedes adivinar quién vivía en aquel árbol. El árbol del conocimiento era el hogar de una gran serpiente llena de veneno. La serpiente no es más que otro símbolo de lo que los toltecas denominan el parásito, y puedes imaginarte por qué. La historia dice que la serpiente que vivía en el árbol del conocimiento era un ángel caído que anteriormente había sido el más bello. Como ya sabes, un ángel es el mensajero que entrega un mensaje de Dios, un mensaje de verdad y amor. Pero, ¿quién sabe por qué razón aquel ángel caído ya no entregaba la verdad, lo que significa que transmitía un mensaje falso? En lugar del amor, el mensaje del ángel caído era el miedo, era una mentira en lugar de verdad.
De hecho, la historia describe al ángel caído como el príncipe de las mentiras, y esto quiere decir que era un mentiroso sempiterno. Todas las palabras que salían de su boca eran mentiras. Según la historia, el príncipe de las mentiras vivía en el árbol del conocimiento, y el fruto de ese árbol, que era el conocimiento, estaba contaminado por las mentiras. Nos acercamos a aquel árbol y mantuvimos la conversación más increíble con el príncipe de las mentiras. Éramos inocentes, no lo sabíamos, confiábamos en todos los seres. Y allí estaba el príncipe de las mentiras, el primer cuentista, un tipo muy inteligente. Ahora la historia cobra un poco más de interés porque aquella serpiente tenía una historia propia completa. Aquel ángel caído hablaba y hablaba y hablaba, y nosotros escuchábamos y escuchábamos y escuchábamos. Como bien sabes, cuando somos niños y nuestros abuelos nos cuentan cuentos, estamos ansiosos por escuchar todo lo que nos explican. Aprendemos y resulta muy interesante, queremos saber más. Pero en este caso quien hablaba era el príncipe de las mentiras. Sin ningún lugar a dudas, estaba mintiendo y nosotros nos dejamos seducir por las mentiras. Creímos la historia del ángel caído y ese fue nuestro error más grande. Eso es lo que significa comer el fruto del árbol del conocimiento. Estuvimos de acuerdo y tomamos su palabra como la verdad. Creímos en las mentiras, depositamos fe en ellas. Cuando mordimos la manzana, comimos las mentiras que venían con el conocimiento. ¿Y qué ocurre cuando nos comemos una mentira? Nos la creemos y ¡boom! Ahora la mentira vive en nosotros. Esto es fácil de comprender. La mente es un campo muy fértil para los conceptos, las ideas y las opiniones. Si alguien nos dice una mentira y nos la creemos, esa mentira echa raíces en nuestra mente. Ahí puede crecer hasta que se hace grande y fuerte como un árbol. Una pequeña mentira puede ser muy contagiosa, desparramando sus semillas de una persona a otra cuando la compartimos con ellas. Ahora bien, las mentiras entraron en nuestra mente y reprodujeron un árbol del conocimiento entero en nuestra cabeza, que es todo lo que conocemos. Pero, ¿qué es lo que conocemos? Mayormente mentiras. El árbol del conocimiento es un símbolo poderoso. La leyenda dice que quien quiera que coma el fruto del árbol del conocimiento sabrá distinguir entre el bien y el mal, sabrá la diferencia entre lo que es correcto y lo que no lo es, lo que es bello y lo que es feo. Reunirá todo ese conocimiento y empezará a jugar. Bueno, eso es lo que ocurrió en nuestra cabeza. El simbolismo de la manzana es que cada concepto, cada mentira es igual que un fruto con una semilla. Cuando ponemos una semilla en una tierra fértil, la semilla del fruto crea otro árbol. Ese árbol reproduce más frutos y por el fruto conocemos el árbol. Ahora, cada uno de nosotros tiene su propio árbol del conocimiento, que es nuestro sistema personal de creencias. El árbol del conocimiento es la estructura de todo lo que creemos. Cada concepto, cada opinión forma una pequeña rama de ese árbol, hasta que acabamos con un árbol del conocimiento entero. Tan pronto como ese árbol toma vida en nuestra mente, oímos al ángel caído hablarnos muy alto. El mismo ángel caído, el príncipe de las mentiras, vive en nuestra mente. Desde el punto de vista tolteca, un parásito vivía en ese fruto, nos lo comimos y el parásito entró en nosotros. Ahora el parásito está viviendo nuestra vida. El cuentista, el parásito, nace en nuestra cabeza y sobrevive dentro de ella porque lo alimentamos con nuestra fe. La historia de Adán y Eva explica cómo la humanidad cayó del sueño del cielo al sueño del infierno. Nos explica de qué modo nos convertimos en lo que somos ahora. La historia normalmente dice que solo dimos un mordisco a la manzana
pero esto no es del todo la verdad. Creo que nos comimos todo el fruto de aquel árbol y nos pusimos enfermos al hartarnos de mentiras y veneno emocional. Los seres humanos se comieron todos los conceptos, todas las opiniones y todos los cuentos que nos explicó ese mentiroso, aun cuando no era la verdad. En aquel momento nuestros ojos espirituales se cerraron y ya no pudimos ver el mundo con los ojos de la verdad. Empezamos a percibir el mundo de una manera completamente diferente y todo cambió para nosotros. Con el árbol del conocimiento en la cabeza, solo podíamos percibir el conocimiento, solo podíamos percibir las mentiras. Ya no vivíamos más en el cielo, porque no hay lugar para las mentiras en el cielo. Así es como los seres humanos perdimos el paraíso. Soñamos mentiras, creamos el sueño entero de la humanidad, individual y colectivamente, basándonos en mentiras. Antes de que los seres humanos nos comiéramos el fruto del árbol del conocimiento, vivíamos en la verdad, solo decíamos la verdad, vivíamos con amor y sin miedos. Tras comernos ese fruto, nos sentimos culpables y avergonzados, nos juzgamos a nosotros mismos diciéndonos que ya no éramos lo bastante buenos y, por supuesto, juzgamos a los demás del mismo modo. Con el juicio vino la tendencia a tener opiniones opuestas, la separación y la necesidad de castigar y ser castigado. Por primera vez dejamos de tratarnos con amabilidad, dejamos de respetar y amar todo lo que Dios había creado. Empezamos a sufrir y a culparnos a nosotros mismos, a los demás e incluso a Dios. Dejamos de creer que Dios era todo amor y justicia. Creímos que Dios nos castigaría y nos haría sufrir. Era una mentira, pero la creímos y nos separamos de Dios. Desde este punto resulta más fácil entender cuál es el significado del pecado original. El pecado original no es el sexo. No, eso es otra mentira. El pecado original es creer en las mentiras provenientes de la serpiente del árbol, del ángel caído. El significado de la palabra pecado es obrar en contra. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos en contra de nosotros es un pecado. Pecar no tiene nada que ver con la culpa o la condena moral. Pecar es creer en mentiras y utilizar esas mentiras en contra de nosotros. Desde ese primer pecado, desde esa mentira original, nace el resto de nuestros pecados. ¿Cuántas mentiras oyes en tu cabeza? ¿Quién está juzgando? ¿Quién está hablando? ¿Quién tiene todas esas opiniones? Si no amas es porque esa voz no te deja amar. Si no disfrutas de tu vida es porque esa voz no te permite disfrutar de ella. Y no solo eso, el mentiroso que está en nuestra cabeza siente la necesidad de expresar todas esas mentiras, de explicar su historia. Compartimos el fruto de nuestro árbol con los demás y dado que ellos tienen el mismo tipo de mentiroso, nuestras mentiras se unen y se vuelven más poderosas. Ahora odiamos más, ahora hacemos más daño, ahora defendemos nuestras mentiras y nos convertimos en seguidores fanáticos de nuestras mentiras. Los seres humanos incluso nos destruimos los unos a los otros en nombre de esas mentiras. ¿Quién está viviendo nuestra vida? ¿Quién está tomando nuestras decisiones? Creo que esta respuesta es muy obvia. Ahora sabemos qué está sucediendo en nuestra cabeza. El cuentista está ahí, es la voz en nuestra cabeza. Esa voz habla y no deja de hablar, y nosotros escuchamos y nos creemos cada palabra. Esa voz juzga sin cesar, juzga cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que no hagamos, cualquier cosa que sintamos, cualquier cosa que no sintamos, cualquier cosa que alguien haga. Está chismorreando continuamente en nuestra cabeza. ¿Y qué es lo que surge de esa voz? Pues mentiras, principalmente mentiras. Esas mentiras captan nuestra atención y lo único que somos capaces de ver son mentiras. Esa es la razón por la cual no vemos la realidad del cielo que existe en este mismo lugar, en este mismo momento.
El cielo nos pertenece porque somos los hijos del cielo. La voz de nuestra cabeza no nos pertenece. Cuando nacemos no tenemos esa voz. En primer lugar, el lenguaje. Después, diferentes puntos de vista. Más tarde, todos los juicios y las mentiras. Incluso cuando aprendimos a hablar, solo decíamos la verdad. Pero poco a poco, el árbol del conocimiento entero se va programando en nuestra cabeza. Y con el tiempo, el gran mentiroso domina el sueño de nuestra vida. Como ves, en el momento en que nos separamos de Dios, empezamos a buscarlo. Por primera vez empezamos a buscar el amor que creímos que no teníamos. Empezamos a buscar la justicia, la belleza y la verdad. La búsqueda empezó hace miles de años y los seres humanos todavía seguimos buscando el paraíso que perdimos. Buscamos ser lo que éramos antes de creer en todas esas mentiras, auténticos, verdaderos, amorosos, dichosos. La verdad es que estamos buscando nuestro yo. ¿Sabes? Lo que Dios nos dijo era verdad. Si comemos el fruto del árbol del conocimiento, podemos morir. Nos lo comimos y estamos muertos. Estamos muertos porque nuestro auténtico yo ya no está ahí. El que está viviendo nuestra vida es el gran mentiroso, el príncipe de las mentiras, esa voz en nuestra cabeza. Tú lo denominas pensar, yo lo denomino la voz del conocimiento.